Buenos días a todos mis queridos hermanos en este domingo tan especial en que Dios nos invita y nos congrega a estar en su presencia. Juntos los hermanos en armonía. Hoy es el día que el Señor ha hecho, el día que el Señor ha creado para que su pueblo se reúna alrededor de Él. Queremos esta mañana dar gracias a Dios por todos los que se están conectando. Pido a Dios que Dios ilumine y bendiga a todos y a cada uno de mis hermanos amados, que la gracia y el amor de Dios esté en sus hogares y que siempre reine la paz y el amor en cada uno de ustedes, hermanos. Queremos hoy orar, siempre ustedes saben, estamos orando por todos nuestros hermanos, en especial por Bernardita hoy y por Alex, y orando por los pastores de Nicaragua. Hoy queremos pedir a Dios para que Dios ilumine a estos hermanos de nuestra querida República Nicaragüense que están luchando al igual que nosotros también. Ellos están luchando con un montón de problemas. Entonces queremos orar, saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan a la distancia, a la familia de mi hermano Gonzalo, una bendición muy especial, a doña Mireya y su esposo y toda su familia que siempre están con nosotros, a nuestra querida Sarita también, una bendición muy especial, a todos, realmente mando un buen abrazo, un buen saludo en momentos de confinamiento, donde Dios siempre ha hecho obras y maravillas. Queremos hoy tocar un tema, hoy hay un tema bastante confuso, para muchas personas, aún para los cristianos. Y vamos a orar primeramente, vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que Él nos dé fuerzas para empezar este nuevo día y que usted, hermano amado, pueda levantar sus brazos y alabar a Dios, levantar sus manos, decir: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Dios es bueno, hermano, Dios ha sido y será siempre bueno con usted. En medio de las grandes preocupaciones, en medio de los grandes problemas, siempre Dios está a nuestro lado. Él no nos deja solos. Él es una bendición a tu mano derecha, dice. Él siempre va a bendecirte. Y queremos hoy también hablar un poquito de la gratitud que debe de haber en cada uno de nosotros, hermanos. Solo el hecho de que tengamos vida es nada más eso, una causa o un motivo para detenernos y decir: Señor, muchas gracias por todo lo que nos das. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por todas tus bendiciones. Queremos en este nuevo día levantar nuestro rostro, Señor, erguir nuestra cabeza y darte gracias infinitas y alabar tu nombre, porque solo tú eres santo, Señor, solo tú eres bueno. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectándose a esta señal y que la paz de Dios esté redundando en todo su hogar y en toda su vida. Bendice sus trabajos, bendice, Señor, sus alacenas, bendice su familia. En el nombre de Jesús te lo pido y quiero darte gracias, Señor, porque a pesar de que estamos por este medio dando, no nos podemos encontrar y abrazarnos, Señor, te doy gracias porque a las distancias nos damos un abrazo, sabemos que nos amamos y estamos atentos unos a otros. Bendícenos en esta mañana y que tu palabra pueda sustentar nuestra alma. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy el tema es sobre la transfiguración de Cristo. Yo no sé a cuántos de ustedes se le ha parecido un muerto, pero el gran dilema aquí es que si los muertos realmente viven o están muertos. La pregunta es un poco vacilona, ¿verdad? O están muertos o están vivos. Existe una gran confusión sobre el tema de que si los muertos en realidad están vivos o no. La transfiguración del Señor da a entender que estos profetas que aparecieron, tanto Moisés como Elías, que aparecieron en la transfiguración del Señor, da a entender este texto de que sí, ellos parecen estar vivos. Pero hoy el tema no es eso, hoy no vamos a hablar de que si están vivos o no, realmente no estaban vivos.
porque no había resucitado Cristo. El registro de la transfiguración viene en el Evangelio de Mateo, y también, como es un tema sinóptico, usted lo puede encontrar en Marcos y lo puede encontrar en Lucas. Pero quiero que ustedes abran en Mateo capítulo 17, vamos a abrir Mateo capítulo 17, y traigo este tema a colación porque yo he tenido muchos amigos que dicen, mira, se me apareció un muerto, se me apareció mi papá, se me apareció mi mamá, y déjeme decirle, hermanos, que no es verdad. A la luz de la Biblia esto no puede ser, eso no es verdad, no es real. Entonces vamos a internarnos un poquito a través de la Escritura para ver cómo la Escritura nos habla sobre esta temática. Mateo 17, capítulo 1, versículo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz que descendía desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ok, este texto tal vez usted lo ha leído infinidades de veces, hermanos. No sé cuántas veces lo ha leído, no sé cuántas veces ha entendido de que realmente el que estaba ahí en vida era Moisés y era Elías. Pero mira qué interesante, porque cuando uno revisa un poco el texto nos damos cuenta de que no estaban ahí Elías y Moisés en persona, puesto que ahí el versículo abajito dice, cuando Jesús les dice y les manda a ellos diciendo: no digáis a nadie la visión. O sea, no había una presencia corporal de Moisés ni de Elías, sino estaríamos contradiciendo la Escritura. Era simplemente una visión, y dice Jesús: hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces lo que ellos tuvieron ahí, tanto Jacobo, Juan y Pedro, tuvieron una visión. Fue una visión. Y vamos a ver a través de la Biblia qué es esto. En este pasaje se dice que Moisés y Elías habían tenido una conversación con Jesús, y la pregunta es: ¿significa que estos dos profetas están vivos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Están vivos? Ya que de Moisés leemos explícitamente, y vamos a ver lo que Moisés dice en Deuteronomios capítulo 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, Deuteronomio 34, 5 y 6. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, nadie conoce dónde está la sepultura de Moisés, pero sí dice explícitamente Deuteronomio que Moisés murió. Y es muy interesante que aquí este libro de Deuteronomio, para que nos vayamos metiendo en cosas un poquito más fuertes, no lo escribió todo Moisés, porque Moisés no pudo estar relatando su muerte. Así que Deuteronomio lo tuvo que haber terminado alguien, Josué o alguno. Siempre hay en la crítica, en la alta crítica, hay muchos pleitos sobre esto. La verdad es que el libro se terminó, ya sea que lo terminara Josué o lo terminara alguien, alguna persona, pero Moisés nunca pudo estar describiendo su muerte.
Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Entonces, si Moisés murió, la pregunta es, ¿cómo en la transfiguración aparece? No puede estar en una forma física, tampoco Elías, porque Elías muere y podemos probar textualmente cómo muere Elías y dónde muere. También Josué capítulo 1, que está ahí cerquita, Dios dijo estas palabras: mi siervo Moisés ha muerto. Fueron palabras de Josué, palabras de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Los muertos entonces, hermanos, no pueden estar vivos. O están muertos o están vivos. Y yo les repito, he tenido conversaciones con personas que dicen que se le apareció fulano, que se me apareció mi mamá, mi tata, mi tío, y que la mano peluda. Y mire, nada de eso es cierto. No pueden. Nadie de los que hayan muerto no pueden venir a la vida porque están muertos. Todos, absolutamente todos, según la Biblia, están durmiendo esperando la resurrección que nuestro Señor Jesucristo nos irá a dar. El único, y vamos a hablar del único que estaba muerto y ahora está vivo, es el Señor Jesucristo. No hay otro. A quien Dios levantó de entre los muertos, por lo cual Moisés no podría estar vivo, ni físicamente hablar con Jesús el día de la transfiguración. Por eso el mismo texto que acabamos de leer de Mateo contiene abajito que era una visión. La resurrección no había sucedido todavía, hermanos. Así que Moisés no estaba vivo en ese día, tampoco Elías. Entonces, ¿qué pasó con la transfiguración? La palabra clave aquí que tenemos nosotros es, y que debemos de entender, es la palabra visión de Mateo 17:9, donde Jesús les dijo a sus discípulos que no contaran la visión a nadie. Ahora vamos a definir qué es una visión y qué es una presencia o una epifanía, una presencia corporal de alguien. Cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús, era una visión sobrenatural y por eso no requería ni significaba que esos dos profetas estuviesen vivos en ese momento. Esto lo podemos entender aún mejor viendo algunos textos. Y la misma palabra visión en griego es oroma. Entonces vamos a ver algunas apariciones. Quiero que vayan al libro de los Hechos para ir constatando esto, porque aún muchas iglesias y muchos pastores hoy iluminados están hablando de que se le apareció fulano, que se le apareció un ángel, que se le apareció esto. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado. Por eso estamos limpiando nuestro caminar, nuestro andar, porque la iglesia cristiana ha cometido muchos errores, ha caído en muchos mitos, ha caído casi que en hechicería. Y tenemos nosotros la responsabilidad como pastores de enseñar bien. Y creo que esto tal vez dirá usted, como lo he dicho, mira, y para mi alma esto que no, esto es para tu alma. Esto te va a clarear cómo es que tienes que creer la verdad, cómo es que la verdad se presenta en nuestras vidas. Hechos capítulo 9 es un texto muy bello, que aquí hay una belleza grande en todo esto, porque hay un hombre que pasa desapercibido en la escritura y para mí es uno de los hombres más importantes de la escritura. Hechos lo tienen ya, Hechos 9, versículo 10. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, en oroma, la palabra griega es oroma, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, este hombre Ananías pasa desapercibido. Yo creo que es el más importante de todo el Nuevo Testamento, porque este hombre Ananías, aparte de que pone, y ahí hay que seguir el texto, la lectura, aparte de que pone las manos para que vea
recobre la vista Saulo de Tarso. Recuerden que Saulo de Tarso iba camino a Damasco y de pronto apareció ahí un rayo fulminante que fue la presencia misma de Jesucristo para reprenderle y decirle, ¿por qué me persigues? Y entonces él queda totalmente ciego. Y no solamente este hombre pone las manos sobre él, sino que él lo instruye. El gran instructor de Saulo es Ananías. Por eso para mí Ananías juega un papel muy importante en el discipulado de un gran hombre de Dios como lo fue Pablo. Bueno, aquí estamos viendo que Ananías tiene una visión, ahí dormitando, no sé cómo, tiene una visión. En esa visión Dios le habla y le dice, mire, levántate, ve a tal lugar, ahí hay un hombre que está orando, él se llama Saulo de Tarso. Él está orando para que tú llegues y pongas las manos sobre él. También Saulo de Tarso estaba orando y él había visto en la visión de Saulo, en su oración, a un hombre llamado Ananías. Vea qué interesante cómo Dios trabaja. Dios trabaja en estas formas lindas. Y esto es una visión. No estaba en ese momento que estaba orando Pablo, no estaba presente Ananías, sino que hasta que llega, y ahí vemos que hay una presencia. Entonces la visión es algo previo a un hecho. Pablo había visto a Ananías en visión sin que ni siquiera Ananías lo supiera. Ananías estaba por otro lado y Dios le estaba hablando a Ananías. El Señor le dijo a Ananías después que tenía que ir. En otras palabras, el hecho de que una persona aparezca en una visión no significa que esa persona esté allí físicamente, hermanos. Dios puede usar la imagen de alguien para comunicar un mensaje, pero eso no significa que esa persona está allí en el momento de la visión. Consecuentemente, el hecho de que Moisés y Elías aparecieron en la visión de la transfiguración no significa en lo más mínimo que estaban allí físicamente ni que estaban vivos en ese momento de la visión. Vamos a ver otro caso que tal vez nos deja más claridad. Está en Hechos capítulo 11. Tal vez usted recuerde este texto. Hay un contexto en el Hechos 10:17, pero vamos a ir a Hechos 11, versículo 5. Y es el caso, el ejemplo de ese lienzo que se le presenta a Pedro. Dice así: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda entró jamás en mi boca, dice Pedro. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Ahora imagínense si esto fuera algo físico. Ahí van a caer caballos y mulas y caballos y mulas y reptiles. Era una visión, hermanos. Algo que no era físico. Y Dios le estaba diciendo en ese algo que no era físico: mata y come. Era un mensaje que Dios le estaba dando a Pedro, porque Pedro tenía que ir, y vamos a hablar un poquito del contexto, tenía que ir y llevar el evangelio a los gentiles. Y los gentiles iban a recibir la bendición de Dios, porque realmente muchos judíos creían, y en cuenta Pedro, por eso tuvieron un concilio en Jerusalén, porque los gentiles estaban entrando a la iglesia, a ese nuevo movimiento llamado cristianismo. Y para ellos era chocante que los gentiles estuvieran recibiendo lo que ellos no quisieron recibir, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El gran lienzo que bajó del cielo, hermanos, y su contenido que le fue mostrado a Pedro en una visión, recuerde, esto fue en una visión. Al leer este pasaje totalmente, todos entendemos que Dios no tuvo que traer a todos esos animales físicamente.
sea, no estaban vivos, era una visión. Y ponerlos, mucho menos ponerlos en la mesa donde estaba Pedro. Imagínense ahí en la mesa un caballo, un burro, un pulpo, que eran animales inmundos. Entendemos leyendo por la palabra visión que Pedro vio no requirió la presencia física de los animales, simplemente Dios le dio la imagen. La conclusión es la misma con que Ananías, el hecho de que algo o alguien sea mostrado en una visión, no quiere decir que su presencia física esté ahí en esa visión. Es una imagen que Dios da para comunicar un mensaje a aquel a quien le da la visión. De la misma manera, necesitamos entender que el hecho de que Moisés y Elías aparecieron en la visión de la transfiguración no significa, en lo más mínimo, hermanos, que estos dos hermanos, uno profeta, los dos, uno es el dador de la ley y el otro es el jefe de los profetas, por así decirlo, estaban ahí físicamente vivos, presentes en la visión. Vamos a ver otro caso que está en Hechos 12. Es un caso que vive Pedro. Dice 12 versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto, dice, con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Aquí tenemos algo ya adverso. Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahora, esto que acabamos de leer, hermanos, no es una visión. Un ángel vino literalmente y despertó a Pedro y lo libró de la prisión, pero sí requirió la presencia, podemos decir física, aunque un ángel es un cuerpo espiritual, pero podemos decir que sí requirió la presencia física. El ángel estaba ahí, hubo una presencia física, entre comillas la palabra física, porque no sabemos si los ángeles tienen cuerpo como nosotros, entonces, pero sí era un ángel que se presentó ahí, lo que llamamos una epifanía. Ve ahora lo que piensa Pedro. Pedro por un momento pensó que lo que tenía él era una visión, dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro tenía en su mente, creía que era una visión lo que estaba viviendo, pero realmente el ángel estaba ahí en presencia y le tocó su costado. Pedro inicialmente pensó que lo que estaba sucediendo no era una visión, no era una verdad, sino una visión. Eso hace una comparación entre visión y una realidad, hermanos. Hay dos cosas diferentes. Si este hecho hubiera sido una visión, no hubiera sido físicamente real. Si fuera físicamente real, no hubiera sido una visión. Cuando Pablo vio a Ananías sanándolo en una visión, no fue físicamente real. Esto es, Ananías no estaba allí ni sanó a Pablo en el momento de la visión. Pero, hermanos, sin embargo, cuando Ananías fue y encontró a Pablo donde Dios le había dicho y tocó la puerta donde vivía Pablo, él le puso sus manos en los ojos y sanó, y ya esto no era una visión, sino algo real. Estamos entendiendo esto porque
este texto de la transfiguración ha dado a la postre que muchos cristianos piensen que sí le va a aparecer la mamá, el papá, que me apareció por ahí la mano peluda, el soncho pelón también. Hermanos, no, nadie puede, la escritura dice que nadie puede regresar de la muerte. Solo hay uno hoy en día que sí puede aparecer porque está vivo de entre los muertos. Y ese es Jesucristo. Nosotros vamos a correr esa misma suerte. Un día aunque ya estamos en un principio, porque es el ya y el todavía no, ya hemos nacido de nuevo, pero un día sí vamos a tener un cuerpo físico resucitado, físico, material, de un calibre especial que usted no se imagina. Ahora, aplicando esto a lo sucedido en la transfiguración del Señor, nos dijeron que eso fue una visión, eso fue lo que dijo Jesús. Esa visión no lo cuenten hasta que yo muera y resucite. Algo que Dios mostró, un mensaje que Dios quería hacer llegar. Y era importante tener ese mensaje, a Moisés y a Elías. Eran dos testigos. Los famosos dos testigos de la Biblia, ahí estaban testificando. Tanto la ley como los profetas estaban testificando ante los ojos de tres discípulos, dando testimonio de que este Jesús no solamente era el Hijo, era Dios mismo. Interesante. Pero Dios, hermanos, no tuvo que ponerlos allí físicamente vivos para tener en esta visión, para darles un mensaje. Su aparición en esta visión no requirió de una presencia física. Por eso el mismo texto tiene ahí abajo que era una visión. Vamos a ver otro caso en Hechos capítulo 16. Es un caso que vive el hermano Pablo. Pablo vivió un momento con una visión tremenda y bonita. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche, dice. Un varón macedonio era Hechos 16, 9. Perdón, Hechos capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. A este caso, a este varón vino todo el camino desde Macedonia y estuvo parado allí literalmente, hermanos. Es una pregunta que hago. Nadie de nosotros lo puede creer así, ¿verdad? Todos entendemos, pues el texto dice que apareció en una visión, o sea, no estaba allí ese macedonio literalmente, no estaba ahí físicamente. De la misma manera, aunque parezcamos repetitivos en este tema, es de nuevo obvio que Elías y Moisés no estaban ahí físicamente en la visión de la transfiguración. Dios puede presentar lo que sea a quien sea de la forma que Él quiera, ya sea como visión o como algo físico y real. Lo que se presenta aquí es una visión y de ninguna manera tiene por qué estar físicamente allí ni Elías ni Moisés. Ahora vamos a ver un caso maravilloso en Hechos capítulo 18, Hechos 18 versículo 9. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Óigame, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Ahí estuvo Pablo discipulando en ese pueblo. Ahora, la persona que estaba hablando aquí es muy importante, porque la persona que estaba hablando no era un ángel, era el mismo Señor Jesucristo. Y esta persona sí está viva, porque Dios lo levantó de los muertos, hermano. Por eso está viva. Él es el único muerto que está ahora vivo.
y se le apareció a Pablo en una visión diciéndole que continuara predicando el Evangelio en Corinto. No hay ninguna razón, hermanos, para discutir el tema de Jesús, si estaba físicamente o fue en visión. La Escritura dice que fue una visión. Bueno, pudo también haber sido físicamente, porque Jesús sí es el único que ha vuelto a la vida, que murió y hoy está vivo. Y este es parte del mensaje que yo quiero que usted se lleve. Porque he visto a muchos cristianos por ahí creyenceros, que se le apareció fulano, que se le apareció un ángel, que se le apareció Perencejo, que se le apareció, y hermanos, esto de aparecer está contra toda verdad bíblica, y al creer esto, estamos negando que Dios es el único vivo de entre los muertos, que solo Él puede aparecer física o en visión, solo Él, porque Él sí vino de la muerte, Él la venció, y no puede estar ahorita. Estamos, al igual que nosotros, Elías, y está Moisés, y está María, y muchos están esperando la resurrección de nuestro cuerpo. Todos van a esperar, los que han muerto, ahí están durmiendo, esperando ese momento agradable y ese momento bello en que Cristo al final de la trompeta nos va a levantar. Esto es muy, muy, muy lindo, hermanos. Vamos a ir a Hechos 7. Hay un caso ahí interesante que es el caso de Moisés. Dice 7:31 de Hechos. Entonces Moisés mirando, que miraba aquella zarza ardiendo, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Aquí hay algo que tenemos que ver, o era una visión o era una zarza real. Pero aquí el texto dice que era una visión. Y en esa visión lo que surgió fue la voz de Dios, dándole un mensaje a nuestro hermano Moisés. Leyendo este registro detallado o este incidente, que usted lo puede encontrar en Éxodo, lo llamó Dios de en medio de la zarza, dice la Escritura, en Éxodo 3, versículo 4. Y puede ver toda la historia en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Éxodo. Casi la mayoría de estas visiones se dan de noche. Si usted hace una revisión de todas las visiones, se dan en un momento de somnolencia, todos están casi dormitando, es en la noche en que Dios habla a toda esta gente, y fue en la noche. Hago una revisión de los textos para que vea que la mayoría fue de noche. O sea que Dios tiene también sus preferencias para hablar, aunque Dios habla en cualquier lugar y a cualquier hora y en cualquier momento. Él tiene momentos especiales, como es la noche, para hablarnos, y Él abra nuestra conciencia. Yo estaba hablando con mi hermana de la conciencia, que hay cristianos que hoy han perdido toda conciencia. Entonces yo le decía, mira, qué lindo buscar un tema para entender por qué la conciencia ha dejado de funcionar. Y hay personas que no tienen conciencia de nada. Y entonces esa conciencia tiene que haber pasado por un proceso para que viniera esa conciencia apagándose. Uno de los elementos importantes es la lectura, la palabra de Dios, la fe. Abandonamos la fe. Hoy en día muchos cristianos están abandonando la fe. Mire, la Iglesia Católica está haciendo sus misas y hay que pasar ahí. Más bien están anunciando que vengan, porque hay 3, 4 pelados que van a la iglesia. Y están deshabituando a la persona. Hay que ver cómo se crea un hábito. Un hábito se crea cuando usted está constantemente yendo a la misma hora, si es posible, a un lugar, y a la misma hora usted lee, y a la misma hora usted ora. Pero el proceso de Satanás es muy sencillo, es deshabituarte, es darte otro estilo de vida donde usted no vaya a la iglesia, y por eso ya la gente ni quiere acercarse a una iglesia. Algunos aducen que es el temor al coronavirus. Mire, eso es un cuento de hadas. Dejemos de estar creyendo ese cuento. El coronavirus no es una cuestión que no pueda ser manejada por la iglesia. Es real, pero nosotros tenemos protocolos por los cuales, y también los músicos, y mire, este gobierno se ha dejado de engañar por Satanás increíblemente, porque para todo hay un protocolo. Todo lo podemos hacer bien si todos hacemos bien las cosas.
Y para muestra un botón, usted va al almacén. Yo he ido a almacenes donde se guarda todo un protocolo. Óigame, mi hermano, y si todos hacemos esto no hay ningún problema. Pero nos han atemorizado. Hay un orden mundial que se está imponiendo en este mundo que está captando las mentes débiles y nos está deshabituando a una vida que nos ha costado habituarnos a ese estilo de vida a través de todas estas mentiras y embustes y engaños que usted y yo como cristianos sí podemos entender. Lástima que muchos hermanos han tomado el temor como algo primordial en sus vidas. Pero no tenemos por qué atemorizarnos de esto, hermanos. Hechos capítulo 2, vamos a ver otro tema interesante. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice el Señor, y esto es una profecía que está en Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, entendemos que estas visiones son mensajes sobrenaturales que Dios puede mostrarnos y cualquier cosa que esté involucrada que no tenga que estar físicamente ahí algo. ¿Me explico? Y ni físicamente debe estar algo ahí, ni tampoco nosotros tenemos que estarlo viendo físicamente. Nosotros podemos ver visiones. Esto es parte de la gran promesa de Dios al enviar su Espíritu a nosotros. Desgraciadamente algunas iglesias un poco ya más históricas han anulado todo esto. Yo no anulo esto. A pesar de que yo soy una iglesia histórica, pertenezco a una iglesia histórica, no anulo porque esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Que nuestros jóvenes van a ver visiones. Y aquí vemos cómo Pablo y cómo Pedro y todos estos hermanos empezaron a ver visiones y Dios les habló a través de visiones. Hoy también Dios nos puede hablar, porque el que nos puede hablar es el Hijo nada más. Recuerden la enseñanza que dimos el miércoles. Dios en estos tiempos solamente habla por el Hijo y el Hijo nos puede dar una visión y ese Hijo es Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que tengamos esto en cuenta nosotros. Sabemos que en la escritura que Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración y que esto fue una visión, no fue una presencia corporal de los dos hermanos. Lo que representaban estos dos hermanos creo que es lo más importante. Uno por una parte representaba la ley y el otro los profetas. Y el mensaje, como dije al principio, que Dios quería darle a estos discípulos que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra y han sido testigos hoy porque han escrito, han captado el mensaje y lo han escrito y lo han puesto en la Biblia, es que tanto la ley como los profetas se cumplían en una persona que era su hijo. Porque aparece una voz. En el momento dado aparece una voz. Vea el versículo 5 de Mateo 17. Y ya yo lo expliqué esto, cuando la nube aparece ahí, que la nube es una señal de la presencia de Dios. Recuerden que Cristo va a venir en la nube, es señal de la presencia de Dios entre su pueblo. Así como la nube estuvo en el tabernáculo y estuvo en el templo, que señalaba la presencia de Dios, en ese momento estaba ahí presencia de Dios diciendo y testificando, este que ustedes ven aquí, ese es mi hijo, y lo atestigua tanto la ley y lo atestiguan los profetas. Y si usted va a leer la ley y va a leer los profetas, que son todos, va a encontrar ahí todas las profecías de Silo o el Mesías o el ungido. Ese es el que venía y que el pueblo de Israel rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermano, yo espero que usted hoy con este testimonio, no era un espectro, no era algo físico, no era que se me apareció Candanga. No se me apareció la mano peluda, ni se me apareció Moisés ni Elías. Era una visión donde Dios quería dar un mensaje a estos discípulos amados. Dios estaba confirmando que esa persona que se transfiguró ahí, que se puso como una luz intensa, era Dios mismo y que era el Hijo amado, ese era el Mesías, era Dios testificándole a sus discípulos que ese Jesús era el esperado, el deseado, era el Mesías, era el Salvador, era Dios.
Quiero terminar con un texto de Hechos capítulo 3. Y este texto de Hechos capítulo 3, versículo 19, que quiero que lo lean, hermanos. Después de que Pedro se echa ese sermón tan bello, lleno del Espíritu Santo, ocurre este evento. Dice Pedro, porque preguntan, varones, ¿qué torta? Matamos al Mesías, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro le responde, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos los santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Estamos oyendo esto. Los profetas testifican y la ley testifica. Versículo 22. Porque Moisés en verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de vuestros hermanos como yo. Moisés era un profeta. Y dice, Dios va a levantar uno superior. El Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo, dice Moisés. Y a él oiréis todas las cosas que os hablare. Y será que toda alma que no oyere, y esto, hermanos, téngalo en cuenta, y será que toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Aleluya, hermanos. Esta es la parte más horrorosa. ¿Cuántas personas no escuchan hoy la voz de Dios? ¿Cómo me lamento yo de tener un gobierno que no escucha a Dios? Un gobierno que está escuchando a Satanás mismo. No están escuchando la voz de Dios. Y como son enemigos de Cristo, están contra la iglesia. A ellos se les olvida, y aquí me encanta porque Pedro, que estuvo allí presente, está hablando eso. A mí se me apareció en visión, como leímos en Mateo 17, se me apareció Elías y se me apareció Moisés, el hombre de la ley que era profeta y el profeta por excelencia que era Elías. Y todo lo que ellos escribieron en las Escrituras están apuntando hacia el único verdadero que es Jesucristo. A Él tienen que oírlo de la misma manera que Dios les dijo a ellos, a Él escuchad, a Él oíd. Pero aquí se agrega algo más, hermanos, y esto es una advertencia para este mundo caído, para este mundo que vive en oscuridad, que le está llamando a la verdad mentira y a la mentira verdad, y han hecho de la mentira su estatus de vida. Y dice el 23, y ráyelo, y será que toda alma que no oyere a aquel profeta que era Jesús, será desarraigada del pueblo. Da dolor esto, hermanos. A mí me da dolor en el alma ver tanta gente que no escucha al Señor. Jesucristo está detrás de mucha gente diciéndole, hijo mío, ven, vuélvete, lanza lazos de amor y de ternura a mucha gente y muchos le están dando la espalda a mi Señor. Es doloroso ver cómo hay personas que le vuelven la espalda a su Salvador, el único camino que tienen para la vida eterna. Él se transfiguró en ese monte para demostrar quién era Él. Y Dios desde el cielo lanza la voz diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oigan. Hermanos, qué triste es cuando las personas abandonan la lectura. Qué triste es cuando las personas abandonan la oración. Qué triste y más triste es ver hermanos que abandonan la iglesia, que se olvidaron de esa iglesia que es el cuerpo de Jesús, donde ahí, juntos y en armonía, Dios nos bendice. Qué triste es ver esto. Y lo estamos viendo. Una obra perfecta de Satanás. Satanás está muerto de risa metiéndolo a usted en su casa. Ahí atemorizado, como un ratoncito atemorizado. Hermanos, no podemos seguir en esto.
No estoy lanzando a nadie a que vaya a la violencia, pero así es que oremos. Yo les he dicho, hermanos, tenemos que hacer un ejército de orar todos juntos en una misma dirección. Dios desplaza a este presidente. Tenemos que orar por él y me da temor decir esto, pero hermano, yo no estoy orando por este señor presidente, sino que le estoy pidiendo a Dios que lo desplace, que lo despida de este trabajo. Es un siervo malo. Él te odia, él odia a Dios, todo lo que huele a iglesia lo odia, lo detesta. Aprobó el matrimonio gay, ha aprobado leyes para destruir, para hacer a todo el mundo pobre. Está lacerando a mis hermanos músicos, a todas las pequeñas empresas que sobreviven y llevan sustento a sus casas con este trabajo. Los está empobreciendo y quebrando. Hermanos, no es posible que esto esté sucediendo. Hay una iglesia que sabe vencer y que fue creada para vencer y vencer junto con el Salvador Jesucristo, que salió para vencer y venció siempre. Pero nosotros nos hemos acobardado ahí. Es más, muchos hermanos tienen temor de ir a la iglesia por contaminarse. Si hermanos, guardamos todo el protocolo como Dios lo pide. Nos cuidamos, usted y yo sabemos cuánto nos estamos cuidando. Habrán personas ahí indolentes que no les importa la vida, pero nosotros los hijos de Dios sí nos importa la vida, porque somos vida para este mundo, somos luz y somos sal para este mundo. Así que hermanos, como vimos al principio, esta visión, no nos dejen meter cuento de que me apareció fulano y perencejo y que la mano peluda y que el doctor guardia. Olvídese ese cuento. Nada de eso puede existir. El único que ha muerto y está vivo es Jesucristo. Es el único. Y su iglesia, que hoy está aquí bregando, un día va a recibir ese cuerpo glorioso. Un día vamos a morir y un día vamos a recibir un cuerpo eternamente y para siempre. Esta es nuestra esperanza, hermanos. La esperanza de un creyente es esa, nada más. Aquí no tenemos nada. Ya nos dimos cuenta que este mundo está haciendo estragos con todas las personas. Aquí algunos inicuos y algunos avariciosos han querido engrandecer su capital económico. Solamente el vientre de ellos está plagado y lleno de avaricia. Pero nosotros estamos llenos de esperanza. De esa gran esperanza que le toca a usted, hermano amado, y a mí. Yo pido en el nombre de Jesús que usted camine con Dios. No se olvide de que usted es parte de una iglesia. Y no se deje engañar. Cristo, en el momento que se transfigura, es Dios dando un mensaje diciendo: a Él escuchen. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene salvación para la humanidad. Solo Él tiene la solución de tus problemas. Solo Él y nada más que Él, hermanos. No le des la espalda. El pueblo de Israel desgraciadamente lo negó, lo mató, le dio la espalda. Pero yo creo que hay mucho pueblo hoy dándole la espalda a Jesucristo. Yo quiero que hoy oremos. Y que oremos, hermanos amados, pidiéndole a Dios que nos perdone primeramente. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, hoy venimos a tu presencia a pedirte perdón. Hemos caminado, Dios, a nuestro antojo. Hemos sido flojos. Hemos abandonado la fe, hemos abandonado la oración, hemos abandonado la lectura, Señor, y nuestra conciencia ha quedado cauterizada. Tenemos que despertar nuestra conciencia y solamente tu palabra la levanta. Solamente la oración, la santidad y todas las herramientas que tú nos diste puede avivar nuestro corazón. Hoy, Dios, me queda muy claro por medio de tu palabra que Moisés no se apareció en cuerpo, ni Elías tampoco, que estaban muertos, que era simplemente una visión y que tú usaste a estas personas en esa visión para poder dar un mensaje claro a tus hijos, que tanto la ley como los profetas daban testimonio de que éste era hijo de Dios, porque Dios estaba hablando con testigos, no los necesitaba. Pero eran necesarios para este pueblo entender que había
un profeta y una ley que estaba atestiguando de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y que a Él tenemos que acudir y que a Él tenemos que oír. Padre, bendícenos en este domingo. Que sea un domingo especial, que las familias hoy puedan recrearse, Señor, que puedan amarse, que puedan vivir en una coinonía perfecta, que tú bendigas a todas las iglesias, que tú bendigas a todos los pastores que están hoy, Dios, jugándosela palo a palo para ver cómo le llevan el mensaje a tu iglesia. A estos hermanos que muchos viven atemorizados, otros se han envalentonado, Señor, y están dispuestos. Bendícenos, Señor. Sin tu bendición no podemos seguir. Por eso pedimos tu bendición para todos mis buenos amigos y hermanos que escuchan esta transmisión, Señor. Pido una bendición para sus hogares, que tú estés llenando sus vidas de tu amor y de tu gran misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Ahí estaremos dando una continuación del libro de Daniel. Recuerden que vimos Daniel 8 y 9. Vamos a ver una revisión de Daniel 10 y 11. Vamos a ver el gran choque entre Grecia y Roma y algunos eventos ya repetitivos de los que vimos la semana pasada. Que Dios me los bendiga mucho. Ha sido un honor tenerlos aquí, hermanos, conectados. Que Dios y que la paz de Dios esté siempre en ustedes. Que Dios me los bendiga y que pasen un feliz domingo. Amén.